Es para mí un honor estar invitado a esta presentación por el doctor Celis, un gran compañero y en su momento fue profesor mío. Muchas gracias por la invitación. Entonces, en este momento vamos a ver lo que es el abordaje del paciente simulador en oftalmología. Listo. Cuando nos enfrentamos a un paciente simulador en oftalmología, es un desafío diagnóstico. Nada más el día de ayer me llegó una muchacha que estaba simulando, que lo habían valorado varios oftalmólogos y ella exigía y solicitaba incapacidad. Entonces, hay pruebas y hay maniobras para uno desenmascarar a este tipo de pacientes cuando está en la consulta clínica. En realidad, pues, este paciente simulador es un desafío diagnóstico. ¿Por qué? Porque es que cuando un paciente dice, yo veo mal, o me duelen los ojos, o me arden, o siento una nube, o me taparon el ojo como con algo, uno le cree al paciente porque la visión es un signo y es un síntoma subjetivo. Y por eso es que hay tanta dificultad para identificar si sí o no está simulando, y el problema del paciente simulador es que uno debe de identificar la causa del problema. Para ello hay que comprender, hay que entender que hay estrategias para realizar un diagnóstico si el paciente está simulando sí o no, para poder determinar un tratamiento adecuado. La definición de un paciente simulador en oftalmología es aquel que exagera o inventa síntomas. Por ejemplo, es el típico paciente que llega y dice, no, es que me duele el ojo, es que me duele demasiado, demasiado, y se me pone rojo, y usted lo ve y entra con tranquilidad, entra y usted lo ve, pero es que este paciente parece que no estuviera enfermo. En muchas ocasiones el objetivo de este tipo de pacientes es obtener alguna ventaja, bien sea médica, por ejemplo, la señora que me llegó ayer que quería incapacidades, o a la vez alguna compensación financiera. Hay muchos pacientes que llegan simulando para decir, mira, es que yo ya tengo 60 años, ya me faltan 2 años para pensionarme, pero yo quiero pensionarme ya, y qué pecado. Otras veces que requieren una atención especial. Hay que tener muy en cuenta de la atención especial, por ejemplo, en los niños. Esto es muy común en niños, cuando les está yendo mal en el colegio, cuando les está yendo, tienen algún problema con sus papás, cuando los papás se están separando. En muchos casos los pacientes dicen, no, es que mire, vea, yo me siento muy mal y me duele mucho el ojo y se me pone rojo, pero las pruebas objetivas, cuando uno le ve, la toma la presión intraocular, le observa el ojo en la lámpara de hendidura, es completamente normal. O muchas veces, como me ha tocado, no, es que esa luz me fastidia mucho. Se resisten al examen físico para poder así manipular y que nosotros no lleguemos al proceso diagnóstico. Y hay que tener mucho cuidado con un paciente que exagera síntomas al que verdaderamente experimenta una condición médica real, porque ahí es donde está lo difícil, porque un paciente puede tergiversar síntomas, como un paciente sí le puede doler el ojo, sí está viendo mal, y en esta ocasión a veces no es fácil uno determinar qué es lo que le está pasando. Hay que tener mucho cuidado porque las causas del comportamiento del paciente simulador pueden ser multifactoriales. El paciente puede tener algún trastorno mental, una hipocondriasis, puede estar deprimido, puede ser un conversivo que quiere ganar algo. Otras veces quieren tener una atención médica, quieren tener una discapacidad, puede estar demandando al empleador o puede inclusive ser para la pensión. Otras veces quieren tener validación de sufrimiento o solo para llamar la atención sobre sí mismo. Y a veces hay factores sociales, normas o algo que lo está influenciando que nos lleve al paciente simulador. Vean, cuando ustedes van a colocar en la historia clínica que el paciente es simulador, yo les sugiero que no coloquen como diagnóstico paciente simulador, sino que utilicen los siguientes sinónimos. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho: pérdida visual de tipo no orgánico. Cuando el paciente usted lo pilla que está simulando, no le coloquen simulador, sino que le coloquen pérdida visual no orgánica, para que el paciente no se sienta intimidado y para uno poder hacer llegar esto al empleador o muchas veces a la Junta de Medicina Laboral. Cuando uno le coloca no orgánico, ellos entienden que el paciente está simulando. Pérdida visual funcional también lo mencionan en algunos libros. Disminución de la visión de causa funcional. Paciente simulador o simulación ustedes lo pueden colocar, pero pues a veces el paciente se enoja y todo eso cuando le colocan eso. Desorden conversivo de la visión lo pueden colocar.
pérdida visual facticia, también es muy bueno para colocarlo. Paciente con histeria visual o paciente simulador histérico, se puede colocar pérdida visual histérica. Y en algunos casos el síndrome de Munchausen, pero acordémonos que el síndrome de Munchausen quiere una ganancia secundaria. Yo lo recomiendo de los primeros para colocar como diagnóstico inicial. Listo, el paciente tiene objetivos y hay unas características cuando está simulando. Entonces, ¿cuál es el objetivo en la consulta que nosotros debemos buscar? Es que tenga un examen normal, que no haya defecto pupilar aferente, que la retina, que la córnea, que el cristalino esté normal. Entonces, esto no nos explica, no hay ninguna causa fisiológica que explique los síntomas de mala visión. Pero el otro objetivo es probar que el paciente puede ver un poco mejor, y esto es lo que omite el oftalmólogo. O sea, lo primero es un buen examen y lo segundo es probar que el paciente esté simulando. Estos son los dos objetivos grandes que nosotros debemos buscar en un paciente simulador. Y tener mucho cuidado, porque el paciente, para protegerse de eso, para enmascarar que está simulando, puede exagerar síntomas. Hay una incompatibilidad entre los síntomas y las pruebas objetivas y muchas veces se resiste al examen físico. En cuanto a la epidemiología, se dice que hasta el 5% de los pacientes remitidos al oftalmólogo está simulando. Y en neurooftalmología, hasta el 12% de los pacientes tienen algún tipo de simulación. Entonces, esto es muy importante para nuestra consulta. Yo que hago neurooftalmología, entonces esto es muy importante, 1 de cada 10. Se dice que la incidencia es más alta en mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, es donde se van a presentar más la simulación. Yo diría que de 11 hasta 30 años es donde más se ve. En Estados Unidos se gastan más de $500 millones al año debido a discapacidades fraudulentas. No, es que me duele el ojo, es que no veo bien, es que necesito. Entonces, mire todo lo que se gastan en Estados Unidos. En cuanto a la presentación clínica, el paciente cuando está simulando puede decir, no, es que estoy viendo mal por un ojo o estoy viendo mal por ambos ojos. Y es muy raro que el paciente diga, no, es que no veo nada por ambos ojos, la ceguera total. Y lo más importante es que estos pacientes dicen, no, es que yo me di un golpe, es que estaba trabajando y me cayó algo en el ojo, no, es que me licé, me caí, me golpeé la cabeza. Esto es muy común que el paciente le lleve a ustedes como motivo de consulta de que previo a la disminución de la visión tuvo un trauma de la cabeza, tuvo un trauma periocular o tuvo un trauma en el ojo, le cayó algo en el ojo, y generalmente usted dice, venga, esto es leve, esto no sería la causa para que el paciente esté viendo tan mal. Otras ocasiones le va a decir, es que el ojo me lagrimea, es que se me cae el párpado, es que tengo que parpadear muchas veces para distinguir los objetos, o veo borroso o veo doble. Y esto es muy común en los pacientes. Y esto lo dicen previo a la disminución de la visión. Y siempre te van a decir, es que me duele el ojo o lo siento pesado. Y el problema es que el dolor ocular es un síntoma que puede dar en la pérdida visual no orgánica y en la pérdida visual de causa no orgánica, por ejemplo, una crisis angular de glaucoma, que verdaderamente sí tenga una conjuntivitis, que verdaderamente tenga una uveitis. Entonces el dolor es un problema, porque el dolor puede obedecer a un paciente facticio o simulador como a algo que sí sea orgánico. Listo. En cuanto a la presentación clínica, no hay ninguna característica socioeconómica ni demográfica. Cuando el paciente nos llegue, no, este es un diagnóstico y uno tiene que decirlo y debe ser probado en la consulta. Y siempre, por favor, en la consulta, cuando un paciente le diga veo mal y usted le tome la visión, por favor, evalúe siempre el defecto pupilar aferente. El defecto pupilar aferente nos indica que hay un daño en la neurona aferente, ya bien sea en el nervio óptico, en la retina, en el tracto óptico, en el quiasma óptico, inclusive en el núcleo pretectal, el mesencéfalo, nos dice que hay un daño allí. Entonces siempre nosotros, cuando un paciente nos diga veo mal, usted le tome la visión, efectivamente veo mal, ustedes deben buscar el defecto pupilar aferente, porque debe de estar presente en ese paciente que queda de mala visión. Es muy raro no tenerlo. Entonces tendría que ser una ceguera de tipo cortical, en donde hay lesión del lóbulo occipital. Pero generalmente estos pacientes tienen defecto pupilar aferente. Evaluar siempre el edema del disco óptico, la atrofia del disco óptico, hacer una refracción muy buena.
Hay pacientes que llegan que dicen que ven muy mal y tienen una anisometropía. Hay pacientes que dicen ven muy mal y tienen una miopía magna. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ya que la refracción es demasiado importante en el caso de nosotros como oftalmólogos. Yo sé que a nosotros en el pregrado muchas veces no nos enseñan pero en el posgrado no nos enseñan a refractar. Por lo menos tener un autorrefractómetro y uno intentar hacer una refracción, porque el paciente puede decir, no, es que yo estoy viendo mal por un ojo, estoy viendo mal por los dos ojos, o tengo la visión disminuida, ya bien sea de uno o los dos ojos, o mire doctor, cuando yo veo de frente, veo como una mancha en el campo visual. Entonces, estos son los motivos de consulta por el cual el paciente nos va a llegar a nosotros a la consulta. Por favor, intentemos realizar refracción. En muchas ocasiones nosotros tenemos el autorrefractómetro en el consultorio. Debemos utilizarlo porque la verdad es de gran ayuda. No que el paciente está áfaco, le colocamos un lente de +10, +11, +12, que esto le ayuda mucho a diferenciar al paciente. Hace 20 días me llegó un paciente que lo han operado un desgarro de la retina, lo dejaron áfaco y el paciente se quejaba que no veía nada, y resulta que el doctor no le había dicho que no tenía lente. Cuando le puse un lente de +12 llegó a una visión de 20/70 y yo le expliqué que tenía que operarse, inclusive tenía silicón, que tenían que esperar a que le implantaran el lente intraocular secundario y esto hizo calmar al paciente. Entonces es muy importante explicarle al paciente, tomarse unos minutitos y decirle el paciente va a ver mal porque no tiene lente, pero luego se le va a colocar el lente. No sabemos cuánto vaya a recuperar, si llega a una visión de 20/20, 20/40, pero demostrarle que el paciente puede ver mal, puede ver un poco mejor, porque el paciente me ha consultado por eso, muchas veces cuando lo operan de la retina. Veremos este paciente es un niño que hospitalizaron, tenía 7 años, él tenía antecedente de astigmatismo y él usaba anteojos. Y resulta que consultó a un retinólogo muy querido, el doctor Tobón, en la ciudad de Manizales porque estaba viendo muy borroso y el niño se había caído, se había golpeado la cabeza 15 días previamente. Y el papá decía que tenía un deterioro de la visión. Le hicieron resonancia, le hicieron OCT de nervio óptico, electroretinograma, le hicieron, mejor dicho, de todo. Cuando le llegó al doctor Camilo Tobón, resulta que la visión en ambos ojos era de 20/200 en un ojo y era el otro era 20/400 o movimiento de manos, no recuerdo bien. Pero cuando empezamos a hacer los test de simulación con la letra E invertida, encontramos que la visión era de 20/50 en ambos ojos y tenía una miopía con astigmatismo. Entonces yo hablé con el niño, le dije, vea, no te preocupes, es la falta de gafas, y el niño salió súper contento. En la consulta de control, ya con las gafitas, ya estaba viendo 20/25. Entonces, la refracción es demasiado importante y es algo que nos va a evitar múltiples exámenes, nos va a evitar múltiples consultas al oftalmólogo. Entonces, ¿cómo es el test de simulación de letra invertida? Simplemente, uno en la pantalla de octotipos le coloca la primera letra, un 20/10, y uno le dice, venga, ¿cuál es esa letra? Y el paciente te dice, mira, no la veo. Uno lo engaña y uno le dice, vale, voy a colocar una más grande. Entonces pasa al 20/15. ¿La ves? No la veo. Le voy a colocar una bien grande, 20/20. No la veo. Entonces le coloca un 20/30. Cuando uno le dice al paciente, vea, esta letra sí es muy grande, por favor dímela porque yo ya sé que está grande, muchas veces el paciente le dice, bueno, esa es la letra U o la letra F o la letra T. Entonces ahí uno empieza a desenmascarar a esos pacientes simuladores simplemente con el test de simulación con letras invertidas. Uno no arranca en 20/400 en forma descendente, sino que arranca con la letra más chiquitica de la pantalla de octotipos. Y uno va subiendo y le va diciendo al paciente, mire, esta letra ya está muy grande, y entonces ahí uno puede desmascarar al paciente. Esta es una maniobra que uno puede hacer en niños, en adolescentes y en adultos, y es una maniobra muy fácil de hacer. Listo. Entonces, cuando uno tiene una pérdida visual, en una ceguera binocular, hay test no visuales que lo pueden ayudar a uno mucho. Por ejemplo, tocarse los dedos con la mano o haga su firma. También existe el test del espejo en la ceguera binocular. Uno también puede hacer el test de tambor optocinético. Uno puede también hacer el reflejo de amenaza. Esto en ceguera binocular. Cuando la ceguera es monocular, uno puede hacer los siguientes test. Le tapa un ojito y le dice,
tóquese los dedos de una mano con la otra, ya lo vamos a ver cómo es, con un ojo tapado, y luego se lo destapa y tapa el otro ojo. Tapa primero el bueno y tapa el malo. Te puede decir, haga su firma. Se puede hacer el test de emborronamiento, que ya lo vamos a ver cómo es. Uno puede inclusive hacer un test de estereoxis. Si el paciente tiene visión binocular, generalmente la estereoxis está entre 40 a 60 o entre 40 a 80 segundos de arco. Si el paciente tiene esa visión, el paciente obviamente está mintiendo cuando hay ceguera monocular. Puede hacer un test de disociación prismática, ya lo vamos a ver cómo es. Puede hacer un test duocromo con las gafitas rojo-verde, las luces de Bohr, para nosotros mirar si el paciente está mintiendo. O puede hacer el test de Ichihara. Recordemos que el test de Ichihara solamente lo leen los pacientes que tengan visión hasta 20/400 o mejor. O puede hacer el test de cicloplegia, donde uno utiliza solución salina en el ojo que está viendo borroso y cicloplegia en el otro. Generalmente esto se utiliza poco, pero son opciones que hay para uno tener en el paciente de tipo simulador. Entonces, vamos a ver la primera prueba, que es la prueba de los dedos. Entonces, el paciente que tiene una ceguera funcional versus un paciente que no tiene una ceguera funcional. Resulta que cuando uno cierra los ojos, es más, hagan si quiere eso en este momento, cierren los ojos, desplacen sus manos hacia adelante y tóquense los dedos índice, tóquelos y sepárelos, como están haciendo esta señora en este momento. Mire, la señora con los ojos tapados o con los ojos cerrados se toca la punta de los dedos índices. Háganlo, tóquelo y sepárenlo, tóquelo y sepárenlo. Cierren los ojos y verá que uno puede tocar los dedos índices, la punta. ¿Por qué? Porque esto se llama propiosección. Entonces la propiosección se transmite a través del mesencéfalo, por la columna, por los cordones posteriores y llega a los brazos más o menos entre C7, C8, T1 y T2. Entonces, como esto es propiosección manejada también por mesencéfalo y cerebelo, usted lo puede hacer con los ojos cerrados. Un paciente ciego lo puede realizar, mientras que un paciente... Esto se llama la prueba de tocarse los dedos. Mientras que un paciente simulador, miren lo que hace. Cuando uno le dice que se toque los dedos, así él no ve absolutamente nada, separa los dedos arriba, abajo o adelante y atrás. Entonces uno dice, este paciente está simulando, porque el tocarse los dedos no necesariamente necesita la visión, porque es vía mesencéfalo, cerebelo, columna cervical, y llega hasta las manos. Entonces esto es una prueba muy sencilla que nosotros podemos hacer en el paciente que le dice no veo nada. Entonces usted con eso lo desenmascara y ya el paciente está simulando, problema resuelto, me demoré 10 a 20 segundos. Listo. Esto es en el caso que el paciente tenga una ceguera de tipo binocular o diga que no ve nada. Pero resulta que el paciente que dice, no doctor, es que yo por el ojo derecho veo, pero por el ojo izquierdo no veo. Entonces es muy sencillo. Le tapo el ojo que está malo, que en este caso sería el izquierdo, entonces como el derecho ve, lo hace bien. Pero el paciente, cuando uno le tapa el ojo supuestamente bueno, mira lo que van a hacer. Va a hacer la prueba mal hecha. Entonces usted con esta prueba, algo sencillo, 10, 20 segundos, desenmascarado y ya, paciente simulador. Diagnóstico probado, diagnóstico hecho y resuelto. Listo. También uno puede hacer la prueba del espejo. Generalmente yo en el consultorio yo mantengo un espejo para desenmascarar a todos ellos que tienen una ceguera de tipo funcional o disminución de la visión funcional. Esta es, por ejemplo, una paciente que yo conocí cuando era estudiante de medicina. La señora hacía aseo en el hospital y la señora fue a consulta porque decía que no veía nada. Resulta que cuando uno toma un espejo y mira y la pone frente a ella, el ojo generalmente hace movimientos nistagmoides cuando uno coge el espejo y se lo empieza a mostrar, a bambolear así por los lados. Mira lo que hace uno con el espejo, uno se lo coloca y lo empieza a hacer, a moverlo para los lados. Entonces cuando lo mueve para los lados, el paciente hace movimientos nistagmoides. Mire ahí la señora como hace movimientos nistagmoides, supuestamente en una visión de tipo NPL. Obviamente no tenía defecto pupilar aferente. Pero ¿por qué pasa esto? Resulta que esto lo hace porque se produce el reflejo de acomodación, convergencia y miosis cuando el paciente se centra la imagen de sí mismo sobre el espejo. Esto se puede utilizar en una visión
de 20/20 hasta cuentadedos. Imagínense esta cuentadedos. Con esto uno puede desenmascarar al paciente si está simulando o no, con un espejo, colocándolo al frente del paciente, girándolo para los lados y viendo los movimientos nistagmoides. Esto quiere decir que hay buena agudeza visual. Bueno, puede tener 20/400, pero le indica que el paciente no está ciego totalmente, como en este caso esta señora que decía que no veía absolutamente nada, por el reflejo de acercamiento, acomodación y convergencia. Listo. Recordemos, por favor, siempre el defecto pupilar aferente. Este paciente, por ejemplo, tenía una visión de PL y NPL y mire, no había defecto pupilar aferente. Entonces siempre busquemos, por favor, el defecto pupilar aferente. Y cuando yo le decía a la señora, mire, tóquese los dedos, una visión de PL y NPL, mire cómo lo hacía. En una paciente que no tenía nada de visión. Entonces, esto es importante hacerlo. Una probabilidad de que se toque la punta de los dedos y ya hace diagnóstico si el paciente está simulando o no está simulando. Prueba del espejo en ella, obviamente los ojos no tenían ningún tipo de movimiento nistagmoide, están completamente fijos. Entonces esto es importante hacerlo, demora 10-20 segundos y nos desenreda la piola y nos enreda el paciente. Y ese es el fondo de ojo de la paciente, una atrofia óptica. Listo. También usted le puede decir al paciente que haga su firma. Usted, para hacer su firma, como lleva tantos años realizándola, va vía cordones posteriores, cerebelo, columna, llega hasta su brazo y usted lo puede hacer. Por ejemplo, hay un reto en TikTok que se llama con los ojos cerrados, haga su firma. Entonces uno lo puede hacer y asociado también a la prueba de los dedos nos puede ayudar. También uno le puede decir al paciente que haga su firma con el ojo tapado, el ojo tapado malo y el ojo tapado bueno. Entonces esto también nos desenmascara al paciente que está simulando. Listo. Tenemos también el test de tambor octocinético, en donde nosotros utilizamos el test de tambor octocinético, inclusive aplicaciones de tambor octocinético disponibles en las apps, en nuestros celulares, en la Play Store o en el App Store. Y cuando uno coloca el tambor octocinético, se producen movimientos nistagmoides. Miren aquí esta muchacha como se le mueven los ojos, tanto a la derecha como hacia la izquierda, los movimientos nistagmoides. Entonces, en el caso de que el paciente nos diga, doctor, es que yo no veo absolutamente nada, usted utiliza el tambor octocinético. El tambor octocinético está alterado cuando hay alteración de la unión parieto-occipital o puede estar asimétrico. Pero la prueba del tambor octocinético, como lo vemos acá, nos puede decir si el paciente está simulando o no, haciendo movimientos nistagmoides. Esta nos sirve de visión de 20/20 hasta 20/400. Si hay prueba del tambor octocinético positivo, el paciente tiene visión que va de 20/20 a 20/400 y no está ciego. Ustedes también lo pueden hacer monocular o binocular. Este también sirve mucho en niños pequeñitos que se lo llevan a ustedes. No, doctor, es que mi niño tiene 1 año y mi niño no ve nada. Usted le coloca el tambor octocinético, entonces como es un reflejo primitivo, se va a presentar y ustedes pueden hacer el diagnóstico si el niño ve o no ve con un tambor octocinético. También existe el reflejo de amenaza, que uno simplemente se hace el que le va a dar un golpe y el paciente de manera inmediata cierra el ojo. El reflejo de amenaza es algo que uno lo puede utilizar, obviamente lo utiliza muy poco en consulta, pero también se puede hacer en estos pacientes que están simulando. Obviamente no le va a tocar el ojo, sino a lo lejos, y el paciente cierra los ojos como un simplemente reflejo de amenaza que va a tocar. Listo. Vamos a hablar del test de emborronamiento. Entonces, ¿cómo se hace el test de emborronamiento? Usted lo coloca en autorrefractómetro, entonces el autorrefractómetro le va a dar a usted una fórmula o lo va a refractar, o el paciente dice, vea, yo tenía -2 o +2, entonces usted le coloca en el foróptero la fórmula que estaba. Listo. Entonces, esto se utiliza solamente cuando el paciente dice, vea, yo veo borroso por un ojo y por el otro ojo veo bien. O sea, sirve en ceguera de tipo monocular. Entonces, ¿uno qué hace con el test de emborronamiento? Uno le coloca la refracción normal o lo pone en neutro y uno lo coloca a mirar al frente. Entonces, ustedes simplemente empiezan a colocar lentes positivos. El foróptero tiene una opción para uno avanzar en +3 o -3. Entonces, usted empieza a subir, digamos, el paciente. No, yo veo mal por el ojo del lado derecho, pero veo bien por el ojo izquierdo. Entonces usted le coloca +6 o +9 en ambos ojos y luego se hace el que lo sigue cambiando
y el ojo por el que ve mal lo vuelve a la fórmula en que él estaba. Entonces el paciente ahí uno lo puede desenmascarar cuando le coloca el foróptero en los lentes por el ojo que estaba viendo mal con una fórmula neutra o la que él tenía, y el paciente usted lo pone a leer frente a una pantalla. Y si el paciente dice, yo veo 20/60 o algo, por el ojo malo o 20/40, usted lo desenmascara. Es simplemente uno como engañar al paciente poniéndole lentes positivos y luego le devuelve a una refracción casi neutra en el ojo que ve mal. Esto uno lo puede realizar y esto es la prueba que yo hice ayer. La chica de ayer me veía 20/40, pero tiene un problema, que si el paciente cierra el ojo o no coopera, no se podría realizar el test de emborronamiento con el foróptero. Listo. También ustedes tienen el test de prisma monocular. Entonces, el ejemplo clásico de este paciente es: doctor, yo no veo por el ojo del lado derecho. Resulta que nosotros tenemos una prueba tenemos unas fuerzas de divergencia de fusión. Resulta que para usted tener una diplopia horizontal tiene que tener unas divergencias de fusiones de tiene que tener estrelismos de más de 20 dioptrías para tener visión doble. Pero las divergencias de fusiones verticales están muy chiquiticas, están más o menos entre 2, 4 hasta 6 dioptrías, dependiendo de la edad del paciente. Entonces, ¿uno qué hace? Uno simplemente le coloca un prisma de unas 6 a 10 dioptrías con base inferior en el ojo bueno. Esto sirve para uno determinar si el paciente ve doble por el ojo bueno. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coloca en la pantalla una letra entre 20/40 y 20/60 y le coloca el prisma en el ojo que tiene buena agudeza visual. Me explico. Si el paciente tiene el ojo derecho, que dice, doctor, yo no veo nada en el ojo derecho, o 20/400, entonces usted le dice, vea, le voy a colocar este triangulito en el ojo bueno, que sería el ojo izquierdo en este caso. Entonces usted le coloca una letra en 20/40 o 20/60 y le coloca el prisma en el ojo bueno. Entonces se lo coloca como base inferior. El prisma debe ser por ahí de unas 8 o 10 dioptrías. Como las divergencias de fusión verticales son tan poquitas, entonces si usted se lo coloca en el ojo bueno, usted le va a preguntar, bueno, ¿y cómo ve la letra del frente? Si el paciente le dice, yo esa letra la veo doble, entonces el paciente está mintiendo, porque al colocar uno el prisma de base inferior en el ojo bueno, está perdiendo la fusión por ambos ojos y entonces el paciente ve una imagen doble. Eso le quiere decir que el ojo que estaba malo ve dos imágenes. Entonces con esto uno identifica al paciente que está viendo mal. Por ejemplo, este paciente él aquejaba que saliendo del trabajo, intentándolo robar, lo habían tumbado de la moto y había tenido un trauma de cráneo. Decía que él nunca perdió el conocimiento ni nada, pero que no veía nada por el ojo izquierdo. Entonces, ¿yo qué hice? Simplemente le coloqué un prisma y, escúchenlo, el paciente decía que cuando le colocaba el prisma de 10 dioptrías, en el ojito bueno decía, veo la letra doble. Si no tienen prismas, pues le colocan una gafita. Generalmente las cajas de optometría vienen con prismas. Entonces ustedes lo pueden hacer también con una montura y le pueden colocar un prisma de 8 grados, que son las que traen las cajas de optometrías. Entonces el paciente tenía todo normal, tenía una miopía de -1, DPA, defecto pupilar aferente negativo, todo estaba bien y simplemente me decía, doctor, es que estoy haciendo trámites para la pensioncita, para ver si me llega antes, que yo ya he trabajado 25 años, pero tengo 50 años o 55, no recuerdo bien la edad, y estaba esperando a que lo pensionara. Entonces estaba simulando de un ojo. El test de visual de ascendente requiere una pantalla electrónica, ya se los expliqué. Entonces uno simplemente coloca la letra más chiquitica 2010 y lo va subiendo. Y uno le va diciendo al paciente, venga, es que esta letra está muy grande. Esto entonces uno lo puede utilizar para que el paciente caiga en la simulación. Listo. Entonces mira esta señora. Esta es una profesora que era de la ciudad de Manizales,
que me decía que le daba mucho dolor de la cabeza y que de un momento a otro perdió la visión en el ojo del lado izquierdo. Entonces le hice la prueba visual ascendente. Inicialmente le puse una letrica chiquitica, un 2010, y empecé a subir y mira lo que me decía. Entonces la llantica era la letra O. Ahí le puse un 2030. Y mire, vea, la H decía que se le parecía como una N y me llegó a mí diciendo que no veía absolutamente nada por ese ojo. Entonces con el test de visión ascendente uno los puede desenmascarar. Y recordemos que el test de Ichihara también cuando el paciente está viendo mejor de 20/400 también lo puede desenmascarar uno. Y uno le colocaba y ella dibujaba el numerito ahí. Entonces son maniobras que uno tiene. También tenemos el test de estereoxis, un paciente que tiene una estereoxis entre 20-40 segundos de arco a 20-60, aquí están más o menos lo que ves. Si ve 20-40, pues, perdón, si tiene 40 segundos de arco, de 20-20, si tiene 60 segundos de arco, de 20-40, entonces uno lo puede utilizar. El test de Ichihara también. Uno también le puede colocar luces de Ward en pacientes que tienen ceguera monocular. Si el paciente no ve por el ojo del izquierdo, va a ver solamente dos punticos rojos. Si no ve por el ojo derecho, solamente va a haber tres punticos de color verde. Entonces esto también lo pueden utilizar o lo puede utilizar también para diplopia, para los pacientes cuando tienen algún tipo de estrabismo de tipo horizontal, es muy útil en niños. Bueno, también ustedes pueden utilizar para clínicos, como son los campos visuales. En los campos visuales vamos a tener el escotoma en anillo y recordar y mirar que si da un umbral mayor de 30 decibelios, la visión es mayor a 20-60 y si nos da escotoma anular, entonces uno se puede ayudar en este tipo de pacientes. Obviamente, el campo visual de los escotoma en anillo se puede dar también en glaucoma avanzado, en retinosis pigmentaria, en atrofia óptica, en druses del nervio óptico o en simulación o histeria. Entonces, recordar siempre realizar un fondo de ojo muy bien hecho para evitar este tipo de diagnósticos y nosotros quedarnos con el diagnóstico de un paciente simulador. Aquí está la pantalla tangente y recordar que también tenemos los potenciales visuales evocados. Si a usted le llega un potencial visual evocado bueno en un paciente simulador, obviamente está llegando la corriente eléctrica del ojo hasta el cerebro y ya hay estudios realizados desde el año 2000 en donde se observa que los pacientes cuando tienen un buen potencial visual evocado, es medicina basada en la evidencia, tiene buena visión. Paciente con un mal potencial visual evocado tiene alteración de la visión y uno tiene que mirar latencias y amplitudes que estén en la normalidad y es una herramienta objetiva para la simulación y que nosotros podemos utilizar. Entonces vemos que tenemos múltiples estrategias, disociación con prisma, las luces de Ward, la técnica de emborronamiento, la técnica del espejo, el test de tambor octocinético, la prueba de visual ascendente, podemos pedir campo visual, podemos pedir potencial visual evocado, el OCT usted también lo puede utilizar para mirar si hay daño en el nervio óptico, pero pues no la mencionan mucho, imagino que por costos. A algunos pacientes hay que tomarles inclusive resonancia magnética cuando uno duda si hay un tumor cerebral, pero obviamente si el examen oftalmológico está normal, pues uno dice el paciente está simulando, a menos que esté sospechando una ceguera cortical en donde hay daño del lóbulo occipital y entonces uno ve esto. Listo. La mayoría de los pacientes con pérdida visual orgánica no necesitan medicamentos. Si usted le quiere mandar unas goticas, lo puede realizar. Tampoco se ha beneficiado que los pacientes necesiten ingreso al hospital psiquiátrico. A veces, si usted lo confronta directamente, puede generar una respuesta violenta al paciente. Usted le dice, no señor, es que mejora con gafitas, vamos a hacerlo mejor, vamos a mandarle goticas. Y muchas veces en los niños es necesario hablar con los padres. Yo he tenido niños que dicen, yo no veo nada, y usted manda a salir al niño y usted habla con los papás, y muchas veces
dicen, no, es que le está yendo mal en el estudio, no, es que los papás se están separando, no, es que el niño se ha quedado que lo en la cabeza o quiere estar más tiempo en la casa jugando o estando con el perrito. Entonces uno siempre mirar problemas en el hogar, en el estudio, separación de los padres, en niños, eso se ha descrito. Y los problemas en la familia es hasta el 41% de las causas por lo cual el paciente, los niños, los adolescentes aquejan que no ven. Los problemas escolares o los problemas psicológicos también ahí está como segunda causa. Entonces, recomendaciones de cómo tratar la pérdida visual de tipo no orgánica. Uno puede formular lubricantes, gafas con la refracción que es, te dice, bueno, vamos a solucionarlo, te va a ir muy bien. Usted lo cita a los 3 meses, 2 meses y lo va siguiendo. En los niños hay que tener mucho cuidado, hay que saber tratar a los padres. Uno le dice que eviten los castigos al niño, inclusive se puede ayudar uno con el psicólogo y evitar confrontaciones con el paciente. Ayer la chica que me encontré me pedía incapacidad, incapacidad, incapacidad y yo dije, venga, es que con 20/40 en el ojo del lado derecho usted no está indicada la incapacidad, tranquila, hay que mandar a hacer unas gafas, mándela si verá que recupera, o sea, uno saberlos llevar y tener cuidado, porque de estos pacientes con pérdida visual no orgánica, hasta el 2% sí pueden tener algún síndrome de tipo mascarada. Pueden tener un queratocono, pueden tener una distrofia de cono, un Stargardt que está empezando, una ambliopía de una Azor. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con estos pacientes. Examinarlos muy bien e inclusive en algunos casos pedir un electroretinograma de tipo multifocal o de campo completo. Siempre utilizar los test apropiados para realizar un diagnóstico. Recuerde, hasta el 5% consulta oftalmología, más en mujeres jóvenes. Realice siempre seguimiento a estos pacientes, de un mensaje, una armonía tranquilizadora. La mayoría mejoran solos, hasta el 80% de adultos y el 100% de los niños, pero hay otros que generalmente persiste y debe mandarlos uno o hay alguna cosa psiquiátrica. Pero ¿qué dice la inteligencia artificial? El ChatGPT dice que los pacientes simuladores pueden ser manejados por psicólogos psiquiátricamente, pero todo dependerá del contexto específico del paciente. O sea, usted los puede mandar a psiquiatría o a psicología, o muchos inclusive ya vienen con historia clínica psiquiátrica. ¿Qué dice Chatbot? Es otra herramienta de inteligencia artificial. Dice que usted puede mandarlos para psiquiatría o psicología. Inteligencia Meta también le dice, recuerde que las pautas generales individualizadas de un profesional de la salud es crucial para determinar la opción del paciente si requiere o no requiere psiquiatra o psicólogo. O sea, dicen, si usted ve algo raro, mándelo. Entonces, la verdad, el paciente simulador tiene muchos contextos, tiene muchas causas y tiene muchas maneras uno de abordarlo y de probar al paciente. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí terminamos, muchachos.